Así, economista Mauricio Pozo, qué gusto poderlo recibir en este espacio, poder comentar con usted temas tan importantes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Sí, buenas tardes, un gusto estar con ustedes a la orden. Sí, y justamente pues, ¿qué le parece si arrancamos con este tema relacionado pues justamente a el análisis del proyecto de ley económica que envió el Ejecutivo, ¿no? Que ha enviado el Ejecutivo el día sábado a nuestro Parlamento, a la Asamblea Nacional, a efectos de poder combatir, ¿no?, el músculo financiero, de poder atacar el músculo financiero de las organizaciones criminales. De lo que ha podido chequear, sé que ha transcurrido pocas horas del sábado para acá en que se hacía el envío, ya se han justamente dado algunos tipos de análisis, de pronunciamientos. Me gustaría conocer el suyo respecto pues a la parte económica de este contenido que tiene pues el carácter precisamente de urgente, por lo cual debe ser tratado en nuestro Parlamento en 30 días. Bueno, creo que hay varios temas sobre el particular. En el boletín se conoce que el objetivo es desarticular todos los problemas relativos a las economías criminales. Y desde ese punto de vista, uno puede perfectamente entender qué es lo que persigue el gobierno. El gobierno persigue, para ponerle en palabras sencillas, una facilidad mayor para poder actuar. Y poder actuar significa, por ejemplo, dar ciertos beneficios tributarios. Aquí se menciona reducciones del impuesto a la renta cuando se, por ejemplo, efectuarían donaciones a segmentos de seguridad como la propia Policía Nacional. Y esto obviamente puede, de alguna manera, apoyar al objetivo que está persiguiendo el gobierno. Asimismo, hay otras eh, decisiones mencionadas como los incentivos para poder apoyar zonas críticas y de alguna manera eliminar esta figura de las necesidades de tener decretos específicos para poder actuar. Entonces, desde ese punto de vista, se puede entender que este proyecto de ley y esta ley ayudaría. Obviamente hay mucho tema legal que yo no puedo profundizar mucho porque no es mi área, pero sí tendrá que verse hasta dónde puede caminar esto y de qué manera. Pero yo quisiera irme un poquito más allá y decirle que no es la primera vez que se establecen normas legales, constitucionales en algunos casos para objetivos de distinta naturaleza. Y esto a veces no llega a dar los resultados que se buscan, porque una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que dice el mercado, las acciones de los actores. Si esto se acompañara, por ejemplo, con un programa económico integral que le dé, por decir un caso, estabilidad tributaria para los siguientes 4 años del gobierno que se posesiona el 24 de mayo, esto podría ayudar a que, en este caso, los contribuyentes puedan, por ejemplo, pensar en aportar y de esta manera estar colaborando con el objetivo del gobierno. Pero si no sabemos lo que va a pasar, si no tenemos claridad a dónde camina el gobierno en materia económica, es más difícil que esto se dé a pesar de que el objetivo sea loable. Es importante, por lo tanto, a mi criterio, que el gobierno establezca metas y que sean bien explicadas y difundidas a la ciudadanía en el sentido de que cuál es la meta de crecimiento económico, por decirle, para este y los siguientes años del periodo que se aproxima, el periodo de gobierno que se aproxima. ¿Cuál es la meta de reducción de desempleo y subempleo o de reducción de los índices de pobreza? ¿Qué es lo que van a hacer para mejorar la atención en servicios públicos? Algo que le dé norte y le dé horizonte. Yo creo que eso está faltando, porque se ha hablado de que el programa va a estar encaminado a
mejorar el empleo, a que haya más inversión, pero tenemos que pasar de estos objetivos tan generales donde todos podemos estar de acuerdo Ujú. a las acciones puntuales que se van a desempeñar. Y de esta manera que calce mejor proyectos de esta naturaleza en el objetivo que está persiguiendo el gobierno. Así que yo le diría como una primera impresión de este proyecto de ley económica urgente, estos pequeños comentarios sobre lo que yo creo que es necesario incorporar. Ya, y precisamente en esa visión de lo que usted acaba de esbozar, economista Mauricio Pozo, ¿qué tanto énfasis le pone a lo que yo llamo, ¿no?, esa articulación necesaria que debería haber desde el nivel de gobierno central con los otros niveles, en aras del desarrollo, del fomento productivo, de mejorar la vida de los ecuatorianos, del ciudadano, ¿no?, de los sectores rurales, de las áreas urbano-marginales de cada ciudad, en fin, de ese gran componente, privilegiando por supuesto esas obras de infraestructura y saneamiento básico que en algunas maneras son tan deficientes. Tenemos porcentajes bajos, ¿no?, en ciudades en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios básicos, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura y saneamiento, llámese agua, alcantarillado sanitario, pluvial, recolección, tratamiento y disposición de las basuras, por citar pequeños ejemplos. Bueno, yo creo que hay varias acciones, creo yo, que se deben desarrollar. Por un lado, este no es un esfuerzo exclusivamente del gobierno, me refiero al gobierno central. Esto tiene que tener apoyo, por ejemplo, de los gobiernos seccionales, de los municipios, de las prefecturas. Esto no es un esfuerzo únicamente del gobierno central. ¿Por qué digo esto? Porque recordará usted los ingresos que recibe el presupuesto del Estado en materia petrolera y en materia tributaria tienen preasignaciones, es decir, a dónde repartir esa plata. Y para los gobiernos seccionales, por ejemplo, está establecido en la norma que el 20% del ingreso tributario y el 10% del petrolero se va a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero lamentablemente no hay rendición de cuentas. Uh-huh. No sabemos qué se hace con esa plata. No sabemos para qué se utiliza. Y lo que usted está anotando de los problemas de infraestructura, de alcantarillado, agua potable, etcétera, a veces no llegan. Lo que sí nos enteramos todos es cuando hay aniversarios o cuando hay festivales o cuando traen cantantes. Entonces me Exacto. parece que la rendición de cuentas es un tema, a mi criterio, absolutamente esencial. Segundo, el gobierno tiene que perseverar en el ordenamiento de la economía. Es más, se ha deteriorado desde diciembre acá en algunos indicadores, ha habido aumento de atrasos, la proyección del déficit fiscal lamentablemente no va en la línea correcta porque el gasto ha subido, pero ese ordenamiento, esa disciplina tiene que mantener, pero eso tiene que decantar al ciudadano, porque el ciudadano común no entiende ni sobre la importancia de la recuperación de las reservas o que baje el déficit fiscal, ni entiende ni le importa realmente. Lo que sí le interesa es que si va a un hospital le atiendan y que le atiendan bien. Y si quien busca un cupo para el niño en la escuela, él lo encuentre. O si sale a caminar, no le asalten. Esas son las formas como la ciudadanía siente que un esfuerzo económico decanta y le da un servicio directo a la persona o al ciudadano. Entonces yo sí creo que ahí tiene que hacer un esfuerzo fundamental que se va de alguna manera a apoyar estas iniciativas como la ley que estamos conversando. Claro, hemos hablado del tema de la articulación entre los niveles de gobierno, la necesaria planificación que debería de haber, ¿no? Pero hay otro tópico también, que es el ordenamiento territorial, donde también juegan un rol importantísimo los gobiernos locales y donde vemos precisamente que no hay un norte, cada quien se dispara por su lado, y ahí vemos estos casos, ¿no?, en los cuales GACs provinciales o más que todo GACs municipales de los 221 que tenemos, pues no tienen una adecuada estrategia para establecer el control. Y me refiero
a todo sentido de iniciativas, ¿no? Principalmente lo que tiene que ver con la minería ilegal, pero también de otros aspectos donde la delincuencia organizada prácticamente tiene un control tremendo. Los GACs que tienen la competencia del manejo, por ejemplo, de los registros de la propiedad, no tienen un cruce de información. Aquí lo que más tenemos es entidades. Existe la DIRNARDAT, pero cada registro de la propiedad cantonalmente maneja su información y, por ejemplo, las autoridades nacionales, la UAFE, no puede hacer un cruce adecuado para poder cotejar toda esa información y establecer que hay gente que se ha enriquecido ilícitamente, que tienen millones de millones, que tienen muchísimas propiedades, mal habidas por cierto, y no se puede hacer un combate adecuado a esta forma de criminalidad. ¿Cómo mejorar eso? Bueno, hay un problema que es lamentablemente un denominador común, que significa la mala administración de las cuestiones públicas, sea a nivel de los GATS, o sea a nivel del gobierno central, o sea a nivel de las instituciones públicas autónomas. Los ejemplos son múltiples. Fíjese algo. El Estado se mete a administrar empresas. El Estado no tiene como su centro de acción la administración de temas empresariales. El Estado no veo por qué tiene que estar vendiendo gasolina o administrando hidroeléctricas o empresas de telecomunicaciones o hidroeléctricas o empresas de transmisión. Esos son trabajos eminentemente empresariales y ahí con las figuras legales que tenemos, porque privatizaciones no está permitido, pero tenemos alianzas público-privadas, tenemos posibilidades de inversión extranjera en determinados sectores, tenemos figuras de concesión, etcétera, que ayuden a que los resultados sean mejores y que el Estado, por ejemplo, no desperdicie recursos y pueda destinar en lo que realmente es importante. Entonces, la gestión empresarial del Estado cuando actúa es realmente deficiente y eso se traduce en la caída, porque ni siquiera se ha podido mantener la producción de crudo. Petroecuador sigue teniendo un problema. El tema de la corrupción, que todos los días hablamos, a nivel de los GATS también existe, no es que esto no está presente ahí, lamentablemente. Hay otros conceptos como el tema de la asignación a sectores. Fíjese que la ley le dice que el 6% del PIB tiene que entregarle este año a educación y el 4% del PIB a salud. Pero no existen metas, no existen objetivos, no sabemos en qué se va la plata en definitiva, a pesar de que suena bonito que se le entregue recursos al sector educativo o al sector de la salud. Aquí no se trata solamente de principios de cantidad, sino de calidad. Si no mejoramos la administración pública en el amplio sentido de la palabra, donde tenemos que buscar exterminar problemas, por ejemplo, de corrupción, el beneficio al ciudadano no va a llegar. El seguro social, por darle otro ejemplo. ¿Usted cree que se puede manejar una institución con 35,000 empleados? Me dicen que sí, no. La mayoría son médicos, enfermeras. No es tanto así. Y a veces se dice, no, pero no le topemos a la salud o a las Fuerzas Armadas o a la policía, asumiendo que porque son sectores que todos vemos la importancia que tienen, no existen deficiencias, y eso no es verdad tampoco. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo muy intenso en mejorar la gestión, la administración de las entidades públicas y obviamente darle al Estado el rol que le compete y que se esfuerce y se concentre en lo que realmente es fundamental. La salud es del Estado, la educación es del Estado, la seguridad es del Estado, la justicia es del Estado, pero el Estado no está, como le decía, para estar ahí vendiendo gasolina. Ese no es el rol del Estado, es un rol eminentemente empresarial y privado. Claro, un rediseño total, ¿no?, de la forma de manejar la administración pública. Nuestro invitado es el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas, hombre de academia, también importante articulista de medios de comunicación, ex candidato vicepresidencial. Permítame que Sebastián Díaz tiene otras consultas, otras interrogantes para usted. Gracias, Alberto.
Economista, yo quisiera preguntarle un tema económico de este proyecto de ley que ya fue enviado. En una parte habla sobre la reconstrucción del tejido social que ha sido tan fracturado en el país y quisieran meter un incentivo económico a los pequeños empresarios, al tema del agro, a los jóvenes. Desde su evaluación económica y su experiencia, ¿de qué manera el Estado puede asistir a la gente que ha sufrido por este conflicto armado interno y por la delincuencia en su tema económico? ¿Cómo podemos ayudar a esa gente? Hay decisiones que pueden ayudar en plazo corto. Usted le puede ayudar a que la deuda que tenía con un banco público, solo estoy citando un ejemplo, se extienda y que las condiciones de pago sean menos rígidas. Le está ayudando. Usted puede ayudar dándole algún incentivo, inclusive tributario, pero lo de fondo es que esas son acciones de plazo corto. Si hay algo que le ayuda a todo el mundo, a los chiquitos, a los medianos y a los grandes, es que tengamos claridad hacia dónde están caminando las cosas, que tengamos un horizonte sobre cuál es el objetivo que va a tener el gobierno en esta materia o en esta otra, con metas específicas, porque ahí vamos a tener bastante más certidumbre en dónde nos estamos moviendo y vamos a decidir, por ejemplo, invertir. ¿Por qué la inversión no se reactiva en el Ecuador? Porque no sabemos qué va a pasar, porque no sabemos qué va a ocurrir mañana. Si vamos a seguir con los cambios tributarios, por ejemplo, eso no da tranquilidad. Y al mismo tiempo que usted le dice, yo le bajo el impuesto a la renta si usted colabora con la Policía Nacional, ese mismo empresario que quiere ayudar dice, pero ¿y si mañana me suben alguna otra tasa impositiva? Recuerda usted que el año pasado se instauraron las contribuciones especiales, las Sí. autorretenciones también, y eso se sigue manteniendo hasta la fecha, donde parecería que ya no puede ser un ingreso temporal. Eso realmente es una fuente de financiamiento, no es un ingreso permanente, y está puesto como ingreso permanente, lo que significa que van a seguir. Entonces, ese tipo de cosas no son compatibles la una con la otra. Entonces, queremos ayudarle a los sectores menos favorecidos o más golpeados, démosles la tranquilidad de que va a haber una ruta por donde transitar y eso creería yo que es un aporte tan importante o mayor que leyes específicas como la que estamos comentando. Sí, importante lo que menciona y de qué manera el gobierno en general puede asistir a la gente que más sufre por el tema de la delincuencia organizada. Ahora, desde su experiencia, ¿qué está ocurriendo dentro de las instituciones financieras? Tanto las que las regulan, tanto las que controlan. ¿Cómo podemos atacar el crimen organizado? Lo que debería hacerse es seguir la plata, seguir el dinero, por dónde se está pasando. La semana pasada, jóvenes con 49 millones de dólares, ¿cómo no se dan cuenta que una persona tiene tanto dinero en una cuenta y de dónde lo justifica? ¿Qué está pasando en los organismos de control del sistema financiero ante las economías criminales? Bueno, las instituciones que tienen regulación, hablemos de los bancos a través de la Superintendencia de Bancos o las cooperativas a través de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Son instituciones supuestamente que tienen que saber de dónde vienen los recursos de sus clientes. Usted no es que puede ir y depositar la cantidad de plata que quiera o que tenga y no le preguntan de dónde viene la plata. Le van a preguntar porque le tienen identificado, perfilado. Eso no quiere decir que no existan desvíos como el que usted menciona u otros que puedan darse. Bueno, ahí tiene que actuar la autoridad. Ahí tiene que estar presente para poder hacer el trabajo que corresponde. Está la UAFE, recuerde también que es una institución que está un poco dándole seguimiento a recursos mal habidos y seguir actuando. Pero yo le voy a decir algo adicional. Los recursos, por ejemplo, en narcotráfico, los recursos derivados del contrabando, son recursos que salen fuera del circuito de las entidades de regulación mayoritariamente. Y eso se produce porque en el Ecuador, por ejemplo, no es la única razón, pero es una, en el Ecuador, por ejemplo, se sigue utilizándose el dinero en efectivo, el Claro. cash. Esto en otros países ya prácticamente no existe. En la propia China, ya nadie carga
billetes o moneda fraccionaria y todo paga con instrumentos electrónicos. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando usted bancariza las transacciones, usted le puede dar seguimiento. Mientras que cuando hay operaciones que se transan en billetes o en monedas, salen fuera del circuito del control. Entonces, parte de lo que podríamos empezar a trabajar es que, y además va con la tecnología y todo el avance de la ciencia financiera y económica del mundo, es poco a poco ir saliendo de transacciones de esta naturaleza. El negocio del narcotráfico se transa en billetes. No es que hay transacciones entre bancos, a menos que sean bancos que están operando fuera de la ley en ciertas zonas donde no existen los controles adecuados. Pero yo creo que eso es parte de lo que tiene que hacerse y parte de la forma como tenemos que avanzar. Claro, lo que usted menciona es un tema muy importante donde países ya del primer mundo han avanzado a esta digitalización, donde prácticamente pagan con su reloj inteligente, con el teléfono o con una tarjeta de crédito, donde el efectivo ya ha dejado de ser el circulante, sino ya quedó depositado en bancos. ¿De qué manera un gobierno, digamos, ya que va a cumplir este periodo de 4 años, podemos atacar ese fenómeno? ¿Cómo podemos sacar la economía informal y formalizarla? ¿Cómo podemos avanzar a una economía que, digamos, es circulante, pero lo que ocurre es que es muy informal en el sentido que mucha gente vive el día a día, mucha gente paga en efectivo? Esa es la realidad del Ecuador. ¿Cómo podemos emigrar a la digitalización? Este es un tema, yo le diría, de educación y hasta cultural. Okay. Por darle un ejemplo, en la ciudad de Quito no tenemos la respuesta, pero por alguna razón en el sur de la ciudad, que es la mitad de la población de la ciudad está en el sur, se utiliza mucho el efectivo y se hacen transacciones no tan pequeñas en efectivo, compra y venta de vehículos, etcétera. Entonces, yo creo que este es un tema que hay que ir migrando de un proceso al otro. Ahí la difusión y la educación de los actores es fundamental. En otro sector donde se utiliza mucho el efectivo es en el sector rural. Claro. Y ahí también tenemos que caminar, pero para eso tenemos que hacer lo que se llama en finanzas la inclusión financiera. Es decir, que esos sectores que están operando fuera del circuito regulado entren al circuito regulado para que poco a poco se dé este proceso de moverse de un lado a otro. Algo ha avanzado el Ecuador en eso y eso tampoco hay que desconocerlo. Yo creo que si usted ve solo el número de personas que están vinculados a alguna institución financiera versus lo que era hace 10 o 20 años atrás, sí estamos con proporciones mayores. Sí. Pero eso hay que seguir y eso hay que ir mucho más rápido por las razones que estamos conversando. Este es un trabajo de las autoridades, es un trabajo de difusión de las necesidades para estos objetivos del propio gobierno que tiene que promover. Yo creo que los propios medios de comunicación también tienen un rol. Los que tenemos acceso a la opinión pública creo que también tenemos una responsabilidad. Es decir, es un trabajo de múltiples actores para poder algún rato llegar a que esto no siga funcionando como está funcionando. Sí. Es un tema muy delicado y complejo en la cual se necesita una reestructuración muy importante y un trabajo en conjunto de las diferentes partes de gobierno y de las diferentes regiones del país. Ahora, querido Alberto. Sí, claro. Economista, agradecerle por este tiempo, ¿no? Por orientarnos en torno a estos temas tan importantes. Y a no cejarnos, porque como usted dice, desde los medios de comunicación, desde las tribunas de opinión, desde la academia, desde los gremios, desde el sector empresarial, hay que empujar este tema, ¿no? Porque realmente es preocupante. O sea, estamos abocados, yo creo que los ecuatorianos debemos ponernos, ¿no? Este punto de partida que tenemos el sábado 24 de mayo de este 2025, ¿no? Pero debemos trabajar incansablemente. Este no es un asunto exclusivamente del nivel de gobierno central. Si no logramos articular todos estos procesos, hemos hablado mucho hasta de la planificación general y los temas que tienen que ver precisamente con la proyección de nuestro país para este nuevo periodo, justamente no vamos a salir adelante y es necesario pues cruzar criterios y trabajar conjuntamente, ¿no? Para poder salir
adelante. Así que quiero agradecerle, ¿no?, por la deferencia que siempre tiene con nosotros, con nuestro medio de comunicación. A la orden, muchas gracias. Es el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas de nuestro